terminamos con Marcos 12:30. Perdónenme que ya se lo adelanté a los niños allá afuera. Y cómo no hacer un resumen de este tremendo pasaje y verdad que Jesús mismo nos da en Marcos 12:30. Marcos 12:30 otra vez. Y hoy estamos viendo la última parte. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Ojalá que los principios anteriores te hayan dado una idea, una forma de amar al Señor y evaluar nuestras vidas. Estoy en mi mente amándole como debo. Estoy guardando mi mente por esa razón. Hermano, hoy en día, recuerda, el diablo sabe esto. Cómo la mente del hombre puede ser influenciada para lo malo, sabiendo que tenemos un enemigo nosotros mismos. ¿Cuál es el enemigo que tenemos nosotros mismos? Nuestra carne, nuestro propio ser. ¿Cómo, pastor? Pero nosotros somos buenos. Mi hijo es bueno. Mi mamá es buena. Bueno, hay acciones buenas y bondadosas. Pero en el corazón, según el estándar de Dios, somos malos y pecadores. ¿Por qué? Porque hemos violado su ley. Porque el santo y el perfecto no puede tener una pizca de pecado en sí. Y ninguno de nosotros cumple ese requisito en sí mismo. Pero qué bueno que cuando creemos en Cristo nos justifica. Nos dice que somos justos porque Él nos limpió con su sangre preciosa. Amén. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Y cuando nos limpia, como le decía a los jovencitos, los niños, Dios está en nuestro corazón. Pero tenemos que luchar cada día. Entonces, nuestra alma, ¿qué vimos? Es el alma. El alma es lo invisible. Es que tenemos vida de Dios, pero incluye nuestras voluntades, nuestras emociones. Viene una consejería por ahí, que el que está interesado por asistir 2 días de consejería, y ya le di los datos a algunos hermanos, que dice el control de las emociones. Con razón, los pastores, los hermanos, las iglesias, en este tiempo que vivimos, están buscando que el pueblo de Dios escuche sobre cómo tener control sobre nuestras emociones. Recuerden que no estamos hablando de cortarlas. No estamos hablando, es como los, hermano Carlos, los carros. Y que le sobra una pieza. No, esa pieza no sirve. Mire, no es que no sirve. Puede ser que se modifique, que se pueda usar de otra manera, que dependiendo de la región no se utiliza algo. Pero todo fue creado para un propósito, ¿no es así? Por eso nuestras emociones no es que nos sirven, es que deben ser controladas por Dios. Amén. Y eso es lo que más habla el alma. Fíjense cómo hay cosas que en nuestra vida tenemos que rendirle al Señor para amar al Señor con toda nuestra alma también. Si nuestra mente, entonces ya estamos amando al Señor con la mente. Un creyente, un joven, está poniendo su mente, luchando diariamente. Y hermano, ¿usted sabe qué? Déjeme decirle algo, joven, déjeme decirle algo. La mente se ejercita. ¿Lo ejercitamos para lo bueno o lo ejercitamos para lo malo? Todo lo que yo sé de Biblia hoy no lo conocía a la edad de ustedes. Ay, pero ¿qué dijo el pastor allí? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué Levítico y Deuteronomio? ¿Y esta cosa de los sacerdotes? ¿Y todas estas ofrendas del Antiguo Testamento? Uno va conociendo, teniendo conocimiento, pero espiritualmente vamos entrenando nuestra mente. Y yo les voy a asegurar que, mire, si seguimos en esta iglesia estudiando la Biblia, usted va a ver al final del año cómo usted va a tener más gozo, más victoria, va a entender más el propósito de Dios. Cuando empiece la Biblia otra vez, va a entenderla mejor. Nuestra mente y conciencia se ejercitan. La conciencia incluso se afina o se desafina. La conciencia se cauteriza, se acostumbra al pecado o la sensibilizamos a Dios. Y todo eso tiene que ver con esto. Entonces nuestra mente ejercitándola, ya cuando te hablan de Juan 3:16, cuando te hablan del Antiguo Testamento, que son narraciones, pero ya tú sabes cómo aplicarla a tu vida. A propósito, los mensajes que estamos viendo de la victoria del pueblo. Usted sabe que predicar del Antiguo Testamento es difícil, porque todo no es para nosotros. Hay muchas cosas que son para Israel. Pero en aplicación con el resto de la Biblia podemos decir, wow, ese es el Dios que hace lo mismo para todo su pueblo. Por lo tanto, hoy yo puedo obedecer a Dios de esta manera. Nuestra mente, hermanos, jóvenes, se ejercita en conocer más de Dios, en entender más la Biblia para aplicarla a mi vida hoy, para también purificar mi mente, porque este mundo está sucio. Y estamos rodeados de sucio, hay que seguir limpiando y limpiando los trastes, barriendo la casa, barriendo y limpiando. Levante la mano que le gusta limpiar.
Óigame bien, ¿cuál es la pregunta? Al que le gusta ver las cosas limpias, eso es. Porque si es que le gusta limpiar de que no es lo mismo, ¿verdad? No es que tú te gozas en hacerlo, pero hay que hacerlo, porque si no se le va a caer la casa. Y lo grande es que hay gente que posiblemente se le está cayendo la casa y no le importa. Y Cristo también perdona ese pecado, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden, ¿eh? Pero hay cosas que algunas veces, ¿verdad? Son tantas cosas, se ve en la iglesia también, que tenemos que ir atendiendo poco a poco. Y es como la vida espiritual. Lo importante es que la atendamos, que estemos diariamente cuidando nuestra mente. Entonces ya tenemos que entender, yo quiero amar al Señor, yo no puedo meter en mi mente lo que sea. Usted ve joven porque ahí usted va a depurar la película y las cosas que usted ve. Dependiendo a dónde usted quiere llegar, y yo también. Dependiendo del tipo de cristiano y persona que usted quiere ser. Luego yo voy a estar también allí guardándome de mis deseos. Lo voy a controlar, no lo voy a decir que yo no sienta, yo no voy a decir que me siento triste. Un cristiano no puede llorar, no. Nuestras emociones tienen que expresarse, pero debe ser controlada por el Espíritu Santo. Yo no me voy a llevar por la ira para cometer errores. Yo estoy molesto, tengo que pedirle a Dios que me ayude a ser más controlado, para mostrar mis desacuerdos, para mostrar mis alegrías, para buscar hasta mi entretenimiento, joven. Mi emoción, mi alma debe ser controlada, amén, para amar al Señor. Y también mi corazón. Ahí entonces, ¿qué vimos? Yo pude describir que en la práctica, le estaba diciendo a los jovencitos, decía uno, la caja fuerte de nosotros, ese es el corazón donde usted guarda todo. Y eso nada más lo sabe usted y Dios. Dios ve el corazón. Y usted ve que Dios espera que usted saque de la caja fuerte las cosas. Yo quiero ser mejor cristiano. Yo quiero vivir para Dios. Y tengo ahí en la caja fuerte guardada la mentira. Estoy mintiendo. O tengo guardada allí la inmoralidad, cosas feas que veo, que practico, que no le agradan a Dios, guardada en esa caja fuerte. Nadie lo está viendo. Dios lo ve y yo también lo sé. Y cuando yo saco y busco la combinación, y abro esa caja fuerte que nadie está viendo, y saco esa mentira, Señor, tú la ves, perdóname. El Señor nos da victoria. Señor, saco ese moral, ayúdame, perdóname. Saco ese egoísmo, Señor, perdóname, etcétera, etcétera. Todos nuestros pecados están en el corazón. Y el Señor nos limpia. Amén, hermanos. Por eso, 1 Juan 1, 8 y 9 es muy importante siempre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos que confesarlo, tenemos que decirlo con nuestras bocas. ¿A quién? A Dios, no al pastor. El pastor te puede ayudar, un hermano en Cristo. Pero el que te limpia el pecado es Jesucristo. Porque Él fue el que se entregó en la cruz por nosotros. Entonces estamos sacando de la caja fuerte y tenemos que cuidar esa caja fuerte. Porque va a venir cosas a la mente. Pero mira lo que dijo el pastor. No, pero eso es eso es para mí. Eso es porque yo. Pero mira lo que me dijo la hermana fulana. Pero mira lo que hizo. No, pero eso está mal. No, pero ¿y qué clase de cristiana es la hermana fulana? Y yo sigo por allí y tengo eso en la mente y se prende la luz amarilla, chismeando, metiéndome algo en la mente. Si yo vi algo, yo voy y me guardo de que eso llegue a mi corazón y después, no. Entonces, yo no vuelvo a esa iglesia. Mire, la mayoría de que se va de una iglesia o algo, nunca cumplió los pasos bíblicos. Porque la Biblia dice, cuando yo tengo un problema con alguien o con algo, yo tengo que cumplir los mismos pasos. Ir a Dios y ir a las personas. Me voy a pasar la vida entera haciendo esto. Y ese es el valor, la piedad del cristiano. Hacer las cosas como Dios dice. Hermanos, tenemos que guardarnos de las cosas que llegan al corazón. Ya lo vimos, ¿verdad? Y así yo amo al Señor. Y entonces le entrego mi corazón. Es increíble, es un milagro que en este tiempo que hay tanto bombardeo de pecado, hay un grupo de personas que de corazón se puedan guardar puros para el Señor, el pueblo de Dios. Es posible con el poder de Jesucristo. Y eso es lo que Dios espera para que guardemos todas las áreas de nuestra vida. Eso se llama integridad. Pero hoy concluimos con algo más que parece como que no es tan importante, y eso es para que veamos que Dios quiere toda nuestra vida. No solamente amarle con la mente, no solamente amarle con el alma, en el corazón ya es una persona que está controlada, pero el fruto se va a ver externamente. Mis fuerzas también se van a evidenciar que yo amo al Señor. Amén. Vamos a orar otra vez. Gracias, Señor. Permítenos meditar en estos versículos y esta realidad. Y yo te pido que tú nos ayudes a amarte como tú nos mandas y esperas.
Hanos, Señor, aquí, jovencitas que hay, jovencitos, Señor, hermanos, hermanas, todos, que podamos meditar en estas cosas y estas 4 áreas, verlas ya en un conjunto, en un solo, para venir a ti y decir: Jesús, yo quiero ser aquella que te pueda amar más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Un corazón rendido, un alma controlada, una mente llena de la palabra, y las fuerzas van a ser puestas para el Señor. Marcos 12:30. ¿Sabe cuál es la palabra fuerzas en el Nuevo Testamento? La palabra original griega iskus. Y estaba viendo muchos sinónimos. Oiga esto. Hay una palabra de sinónimos en el Nuevo Testamento que una se llama vía. Y esto habla de esa fuerza que exhibe, dice, obras. Dunamis. ¿Usted sabe dónde viene esto, verdad? Le hemos mencionado mucho, como está en Romanos 1:16. Habilidad inherente, poder natural. Energía, esa no hay que explicarla, ¿verdad? Suena. De donde viene energía para nosotros. Poder en ejercicio. Eusoxia. ¿Sabe lo que es eusoxia en el griego? ¿Y qué palabra se encuentra en versículo? Autoridad. ¿Ve? Cuando hay una persona que tiene autoridad, no tiene la fuerza física, tiene una investidura o un título. Por eso, hermanos, el Señor nos dice que nos sometamos a las autoridades, Romanos 13. Porque ¿quién ha puesto la autoridad? Dios. Dios dijo: obedece y honra a los padres, y aunque usted quiera o no quiera, si quiere agradar a Dios, dice: yo me voy a someter a esa persona. Aunque tú creas que sepa más, aunque cometa errores alguna vez, mientras tú no lo obedezcas por desobedecer a Dios. Eso es la autoridad, que tú y yo entendamos primero. Eso es así. Dios dijo que se tiene autoridad, que el profesor es una autoridad, que el pastor es una autoridad. Y depende que nosotros podamos asimilarlo y creerlo y aplicarlo. Otra vez, ¿qué pasa con jóvenes en ese sentido? Que conocen más y ya dicen lo viejo, no, son tan anticuados. Ya la forma en que hablan y que hacen las cosas, y posiblemente en una carrera, en un trabajo, un joven puede saber más y tener más conocimiento. Pero la autoridad Dios y la jerarquía Dios la puso. ¿Tú ves cuál es el punto? No es que tiene el poder físico, pero tiene un título, una posición que le ha sido otorgada. Las autoridades están allá afuera y tenemos que someternos a ellas para el testimonio del Señor, mientras no nos manden a desobedecer a Dios también. Amén, hermanos. Ojalá que todos nosotros demos buen testimonio. Joven, ¿cómo tú te ves allá afuera con las autoridades? Incluso aquí lo tomamos muy en cuenta. Cuando un jovencito allá afuera que no respeta la autoridad, ese es el peligro más grave. Porque aquel que se sometió a Dios es la autoridad máxima. Y luego se va a poder someter a las demás autoridades. En ese ejemplo, ¿verdad? Estamos viendo que es un sinónimo diferente a la palabra de fuerza soy. Pero una fuerza autoridad. No que se aplica físicamente, sino esa persona dice una palabra y aquel que reconoce a esa persona como autoridad va a obedecer y va a cumplir. Como decía, creo que era Charles Stanley, tremenda ilustración, bien sencilla de la autoridad. Un policía que se respeta de tránsito, ¿verdad? Yo recuerdo una vez cuando íbamos al colegio y había un policía. Yo iba al colegio, ¿ustedes creen que yo iba al colegio, jovencito? Yo iba a ese colegio, tenía mi uniforme y así medio dormido en la mañana, casi siempre uno, y leyendo la Biblia en el camino y con un pan en la boca, porque uno sale huyendo para la escuela. Y entonces, y recuerdo que veía en una calle un policía, y yo no había visto eso, tenía guantes blancos y tenía su uniforme así, le dieron su guante blanco y se movía como un robot, ¿sí? Y hacía también su trabajo, que le dieron guantes blancos y tenía un círculo blanco. Ese estaba por allí, por Roberto Pastoriza, por allí, algo así, de la capital. Y me acuerdo que todo lo hacía. Yo no había otro, nosotros se paraban con el barrigón, así, y con un botón de entonces, miren, él mismo era disciplinado y por eso lo respetaba más como autoridad. Y decía Charles Stanley que tiene un hombre el poder de parar una patana que viene con toda fuerza. Si se para así, eso nada más se ve en los Avengers y también Hulk, y eso es efecto especial, es una pantalla verde, pero eso no es verdad que le están tirando una patana arriba. Pero usted sabe lo que pasa. Que se ponga un hombre creyendo así. Mire, mantequilla de hombre, en un segundo.
Pero ¿y por qué se para la patana? Porque el conductor reconoce que ese tiene un título de autoridad y dice, yo me tengo que parar. Esa es la autoridad de eusoxia. Luego tenemos otro sinónimo que es kratos, que es un poder manifestado, y tenemos ischus, que es la palabra de hoy. Ischus, oiga esto, fuerzas, poder, especialmente físicas, como una provisión de Dios. Poder físico como provisión de Dios. ¿Usted cree que Dios da el poder físico también? Primero, tenemos el poder físico, las fuerzas, porque Dios nos permite tener salud. Como dice el pastorero, si no nos sanara el Señor, no muriéramos, si no pudiéramos ni siquiera vivir ni servirle a Él. Y vamos a ver unas realidades, como siempre, para luego terminar viendo cómo amar al Señor con las fuerzas. Las fuerzas físicas son provistas por Dios, ¿verdad? Las fuerzas físicas se relacionan con las espirituales también. No podemos dejar de pensar esto. ¿Quién puede, con un alma desanimada, ir a estudiar? ¿Quién puede, con un alma y un corazón que está turbado y angustiado, hacer algo y echar para adelante? ¿Usted ve? Entonces, mire, si faltan fuerzas espirituales, hasta la física se van. ¿Quién puede? Yo sé que la hermana Andrea se siente un poco débil ahora, y alguno que aquí se pueda sentir un poco enfermo. Por eso en la consejería, cuando hay un problema o desánimo, ¿usted sabe lo que tenemos que ver? Siempre, ¿de dónde viene la raíz? Y se le hace un examen médico. Hermano, ¿usted está durmiendo bien? Pastor, yo me siento desanimado. Usted tiene 2 días que no duerme. Entonces no le eche la culpa al diablo. Váyase a dormir bien y vamos a pedir al Señor que entonces le deje dormir. Puede haber algo químico o puede haber algo espiritual que no le deje dormir. Pero la falta de uno de recuperarse físicamente va a afectar lo espiritual también. Por otra parte, si yo estoy en pecado, me va a afectar también físicamente. Salmo 32 no me habló de eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. A propósito, el pecado envejece, hermano. Pastor, usted está pecando mucho. No. Todos envejecemos. Pero el que está pecando voluntariamente más, se va a envejecer más. Se va a demacrar más. El pecado destruye. Cristo viene a dar vida. Amén. Ya que florezcamos, a que se frene ese resultado. Todos envejecemos, el creyente también. Pero como dice la palabra también, aunque este hombre exterior se va deteriorando, el interior se debe ir renovando en Cristo. Hermanos, tenemos que amar y queremos amar al Señor. Amén. Con todo y aún con nuestras fuerzas. Los incrédulos serán excluidos de la gloria del poder de Dios. Wow, mira lo que dice 2 Tesalonicenses 1:9. Los incrédulos serán excluidos al final del poder de la gloria de Dios. Y vamos a ver luego cómo Dios obra con su poder en los creyentes. 2 Pedro 1:9, los cuales suplirán, 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Wow, qué bueno leer eso al principio para ver que el que no tiene a Cristo, mire, no tiene salvación y será excluido de su poder y su gloria completamente por la eternidad. No tiene poder de Dios en esta tierra y no va a haber poder y su gloria en la eternidad. Por lo tanto, será separado de Dios eternamente en el infierno. Este versículo nos ayuda, hermanos, a seguir evangelizando y predicando la palabra de Dios. Nos ayuda a evaluarnos en el principio lo más importante. ¿Tengo a Cristo como Salvador? Porque el creyente está excluido de todo esto. Hermanos, tenemos que recordar otra realidad, que los ángeles Dios los creó con mayor fuerza. Los ángeles son creados con mayor fuerza que el ser humano. 2 de Pedro 2:11. Más adelante en 2 de Pedro 2:11. En la jerarquía y autoridad y creación, Dios creó a los ángeles con más poder que el ser humano. Y ya usted sabe qué aplicación podemos nosotros inmediatamente pensar. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Qué bueno que dice, mira el 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? 2 de Pedro 2:9. ¿Lo tienen? Ustedes, mis hijas, cuando uno aprende a buscar la Biblia, le vamos a ayudar y nos gozamos de ver lo que Dios dice. El 9 es una promesa al Hijo de Dios, pero fíjese el 11. Estamos hablando de que Dios creó a los ángeles con más poder. ¿Quién es un ángel? El ángel enemigo de los creyentes y del pueblo. El diablo y sus demonios son ángeles.
por lo tanto tienen más poder. ¿Te ve por qué nosotros no podemos dejar de usar el poder de Dios? Porque ellos son más poderosos. Pero qué bueno que vimos como el mensaje del domingo, que aunque sea más grande, todos los enemigos, hermano, en Cristo hay victoria y tienen más poder. Pero cuidado nosotros con no depender del poder de Dios, como vamos a ver. Vamos a fallar. Y por eso muchas veces fallamos delante de las tentaciones del diablo. Ellos son mayores en potencia. Por eso decimos una y otra vez, Dios nunca manda a un creyente a enfrentar al diablo y está. No, hermano, el Señor te reprenda, le decían los ángeles al mismo diablo y a los demonios. Porque es el Señor que tiene el poder. Amén. Pero oigan qué bendición. Todos los sinónimos que hemos visto de palabra, Jesucristo los tiene todos. Él es el Todopoderoso. Pero Él nos da a nosotros conforme a su voluntad para que podamos vivir para Él. Otra realidad, como ya dijimos, y le voy a buscar un versículo para que usted vea lo que dice en Apocalipsis. Hay mucho juicio, pero gócese también del poder del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 5:12. Mire este versículo de lo que es nuestro Señor, de Jesucristo, a quien usted sirve, yo sirvo, y quien hoy es el dueño de la iglesia, y joven es tú, Señor, para que tú puedas vivir para Él en este tiempo. Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria sea Jesús entonces. ¿Qué tiene Jesús? Que es digno de todo. Y usted dijo que lo primero fue el ¿qué? El poder, la misma palabra. El poder y todos estos poderes que hemos descrito lo tiene Jesús. Y lo tiene para proveerte a ti fuerzas hoy para que podamos vivir para Él y amar al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Jesús tiene toda fuerza. Esta fuerza se define entonces con lo que hemos hablado. Lo podemos definir humildemente como la extensión completa de poder con el que debemos amar al Señor. La extensión completa o plena del poder con la que debemos amar al Señor. ¿Cómo amar al Señor con toda la fuerza? Primero, entender que Dios da fuerza a sus hijos. Dios da fuerza a sus hijos. Efesios 1, la oración de Pablo. Efesios 1, fíjese conmigo. Porque Efesios, como siempre decimos, está hablando a la iglesia de la obra de Cristo. Si usted va al capítulo 1, 2 y 3, está hablando de lo que Cristo hizo. El 1:19, el 18 dice, 1:18, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué no alumbra el Señor? ¿Para qué Pablo quería que estos creyentes miraran? ¿Qué miraran? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Mira el 19. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y el principal para ahora es el 19. Está hablando de poder y está hablando de fuerza. Está hablando del poder hacia nosotros y está hablando del poder de Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo 19? Y la primera forma en que podemos amar al Señor, con la fuerza que el Señor nos da. Dios, entender que Dios nos da fuerza. Si yo sé que Dios da fuerza, ¿qué voy a hacer? A pedirle al Señor que me dé más fuerzas. Amén. Para servirle, para amarle, para vivir para Él. Nos van a faltar las fuerzas. Amemos al Señor con la mente, la llenemos con la palabra, conociendo más a Cristo. Alumbra nuestro entendimiento, que es lo que estamos viendo ahí en Efesios 1:18. Nuestros corazones entonces están guardando la voluntad de Dios, y con mis fuerzas yo voy a amar al Señor, lo voy a poner para Él. Cuando yo trabajaba en los transformadores grandes y pequeños. Recuerdo en Venezuela, cuando estamos orando algunos años atrás, que fuimos antes a este viaje por un nuevo transformador, porque había mucha carga, ¿verdad? Que usted no sepa mucho del área, usted sabe que usted necesita eso para conectar las cosas y que funcionen. Y usted se fija que los transformadores, algunos de ellos tienen un número, ¿verdad? Ese es el número de capacidad, de potencia que tiene el transformador. 10 kVA, 5, 7. Y las sujetaciones que vemos son grandes transformadores. Entonces, lógicamente, mire, el transformador más grande puede tener más carga. Y se pueden conectar más cosas. Y se pueden hacer más cosas. Miren, la vida espiritual, entendamos esto, aunque un ejemplo muy simple.
La potencia de Cristo es como el transformador más grande y no tiene número ni límite. Es el poder de Dios y Él lo ha puesto a disposición de sus hijos. Jóvenes, hermanos, miren cómo está diciendo Pablo allí que Cristo tiene que alumbrarnos porque ya Él lo ha determinado así, de que por su obra y su Espíritu en nosotros va a obrar, oiga, el poder, 19, para con nosotros los que creemos. Hay un poder disponible para los que han creído, amén. Amén. Pero dice, oiga la segunda parte, según significa, ¿cuál es el límite? A ti te pueden decir en un trabajo, bueno, según tus habilidades, esto es lo que te toca. Tú creías que ibas a aspirar a algo muy grande, pero según tu habilidad, lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer, aquí es donde te queremos. Algunas veces pasa lo contrario, yo creo que no puedo hacer muchas cosas y alguien te evalúa y dice, wow, según la nota de tu examen, según tu conocimiento y tu habilidad, en un juego de pelota, hermano, tú puedes jugar 3 posiciones, te podemos usar en varios lugares. Pero miren, la vida cristiana está diciendo el Señor que Él no nos ve según lo que nosotros podemos hacer, sino que nos va a proveer fuerza según lo que Él tiene. Amén. Wow, eso es muy poderoso. Por eso, amar al Señor con las fuerzas es reconocer que Dios da fuerza a sus hijos. Y eso nos va a llevar a pedirle más fuerzas al Señor. Eso nos lleva a una vida de oración como estamos hoy. Eso nos lleva a pedir, Señor, ilumíname a ver más tus riquezas. Así que vamos a ver su poder que está obrando en nuestra vida. El que está conectado a más potencia va a poder llevar más cargas, así como la electricidad. Pablo experimentaba esa fuerza y por eso su amor, ministerio, esfuerzo por el Señor crecía más. Entonces, hermanos, usemos la fortaleza del Señor. Amén. Efesios 6:10, más adelante, Efesios 6:10, ¿qué dice? Otro versículo que habla de fuerzas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Con quién lo compara? Es que el diablo quiere que veamos lo contrario, que nos miremos nosotros. Yo no puedo, es verdad, tú no puedes, yo tampoco. Cristo puede. Fortaleceos, es un mandato. ¿Y qué hacemos con el mandato? Obedecemos al Señor. Pero pastor, ¿cómo yo me fortalezco? Oh, ahí está. Todos los versículos después me están diciendo que es una armadura que me tengo que poner. Y yo voy a evaluar en este contexto, en este versículo, cómo me estoy poniendo cada armadura. Incluso, hermano, ahí hay un evangelismo. Oye, así que parte de la fortaleza del cristiano incluye evangelismo. Amén, hermanos. Hablar a otro de Cristo. Eso está en los pies. Porque Pablo estaba hablando de así como un soldado romano tenía varias partes, así espiritualmente nos tenemos que poner cada elemento. Ahí usted puede evaluar qué elemento te falta o tengo que fortalecer. Y todo esto al principio es con el poder de Dios. Esta fuerza del Señor está disponible para la batalla. Recuerde que la guerra está ganada. Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Y cuando resucitó con poder, ¿por qué yo no vivo en victoria ahora? Recuerda, la batalla diaria, Él nos ha dado su fuerza para que nosotros la pongamos para Él. Es como la ofrenda y el dinero. ¿No vimos a mí en Apocalipsis que el dinero también, las riquezas, le pertenecen al Cordero Jesús? Pero Él nos las da y las provee para que nosotros no las guardemos y las mal usemos. No. Demos diezmos de ofrendas y devolvamos a Él, seamos generosos y también sustentemos nuestra familia. Todo es el plan de Dios. Hermanos, jóvenes, Dios nos da fuerza, reconozcamos eso primeramente. Así amamos al Señor, podemos amarle. Vamos a pedir más fuerzas, reconocer que no las tenemos. Vamos a luchar con la fuerza del Señor, como vimos en Efesios 6:10, como Pablo también lo hacía. Vamos a ver otro versículo más adelante. Dice MacArthur, el creyente enfrentará batallas que con la fortaleza del Espíritu y la fuerza de la verdad bíblica tendrá la victoria. Vaya allá atrás al principio, Josué. Porque si estamos hablando de batallas, ¿quién era uno de los guerreros que entró al pueblo? Josué. Enseñado por Moisés, varón fiel, Moisés, y también así aprendió el discípulo, con humildad, a los pies de Moisés. También nos enseña liderazgo, ¿verdad? Y nos enseña cómo enseñar a otros. Pero hermano, el capítulo 1, joven, ¿qué fue lo que dijo el Señor a Josué? Que para nosotros es el mismo consejo. Josué, recuerda, iba a cortar cocote con una espada, literalmente. Tenían que ir a la guerra, se estaban preparando, estaban afilando las espadas, estaban allí los de Efraín, estaban afilando los arcos y tenían habilidades de todas las tribus diferentes.
Y miren lo que dice Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a los padres que la daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué dice el 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo tengo subrayado, esfuérzate en el 6, 1. Esfuérzate en el 7, otro. Luego, nunca se apartará, 8. ¿Cuántas veces en ese capítulo, el 9, el te esfuerces, habla de fuerza y fuerza y fuerza? Y esa fuerza, ¿qué le digo al Señor? Ve, afila la espada. Ve, acuéstate temprano y levántate. Hazte 50 lagartijas y prepárate. Come bien, aunque son cosas importantes. Fíjense que la victoria, fíjense que el esfuerzo estaba relacionado directamente con obedecer la palabra de Dios. Amén. Hermano, ahí viene la fuerza. El Señor sabía que Josué lo iba a tener, y Josué estaba seguro de esto, como Moisés. Victoria literal allí. Nosotros somos victoria espiritual. Sí, la palabra de Dios. Por eso el pastor MacArthur dice, la fuerza de la verdad bíblica es lo que va a ayudar a los matrimonios, es lo que ayuda a los jóvenes, es lo que te ayuda a tener fuerzas que tú vas a poner para amar a Jesús. No hay enemigo entonces que Jesús no te dé la fuerza para derrotar. Amén. Todo lo puede en Cristo. El hermano de Villa Fundación, una de las bendiciones de allá fue, yo le digo, hermano, eso fue un testimonio que a mí me impactó mucho. Yo estaba con lágrimas ahí así, y me gusta pensar esto. ¿Por qué? Y yo lo digo, lo voy a decir otra vez, con mucho respeto. Él no me entonó muchas notas en alabanza de lo que estaba cantando, pero oye, me entonó todo el corazón. Y posiblemente esa fue la alabanza que más al Señor le agradó. Porque cuando usted escuchaba el testimonio de David, usted dice, pero mira dónde sale este hermano. Mire lo importante de no escuchar testimonio, hermano, y de darle la gloria a Jesucristo, amén, por todo lo que él hace. ¿De dónde saca la fuerza la gente? Y qué bueno ver a personas que no tenían fuerza para dejar la droga y los pecados. Y a mí como pastor me da ánimo eso. Porque ¿sabe qué? No necesitamos otra cosa. Dios tiene poder. Y él estaba gozoso y llorando de alegría por ver las fuerzas de Dios. Porque mire, lo que es droga y estas cosas es un poder sobre el cuerpo humano, sobre el ser humano. El diablo es tan mentiroso que mire en qué mete al ser humano, para que domine su mente, para que lo trastorne un ser humano, para que lo saque de sí en este tipo de drogas y de cosas. Pero no pensemos que la droga, como he dicho en unos momentos, es lo único que puede atar a un ser humano. Cualquier pecado ata. Y lo que estamos viendo es que Cristo nos da el poder y la fuerza para vencer estas cosas en Él. El salmista en el Salmo 138 experimentó esto también. Salmo 138, 3. Salmo 138, 3. Y te voy a dar 4 principios, es decir, 3 más. Salmo 138, 3. ¿Qué dice allí el salmista? El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Gloria a Dios. Así que estamos viendo estos hombres y mujeres que pudieron ver la fuerza del Señor. Número 2, ¿cómo vamos? Si vamos con el poder de Dios. Si vamos con el poder de Dios. Vimos Efesios 6:10, ahora vemos 1 de Pedro 4:11. Sirvamos con el poder de Dios. Si Él nos ha dado fuerza, para amarle con la fuerza, tenemos que ponerla para servir a Jesucristo. No son para otra cosa. 1 de Pedro 4:11. ¿Qué dice el apóstol allí? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, lo que hagamos es conforme al poder que Dios da, no conforme a nosotros. Por eso, hermano, que yo no le puedo decir a Dios, yo no puedo yo mismo.
pero Cristo puede en nosotros. Moisés le dijo eso al Señor allí, y él tenía que crecer en su fe. Él estaba viendo sus limitaciones, eso es lo que hacemos nosotros. No le diga a Dios las limitaciones que tú tienes, las conoce y las permitió. Digámosle: Señor, por encima de esta condición que yo tengo, ayúdame y dame fuerzas para hacer tu voluntad. Si vamos con el poder de Dios, cuando tú y yo ponemos esa fuerza para servir a Cristo, estamos amando al Señor con nuestras fuerzas. Eso también nos recuerda que sin Él no podemos hacer nada. Amén. También nos enseña que la fe es enfocarnos en el poder que Jesús tiene en una circunstancia difícil para mí. No enfocarme en la circunstancia, el pecado, la limitación o debilidad que yo tengo. 2 Corintios 12:9, que dijo Pablo: para que repose sobre mí el dunamis de Cristo. El poder de Dios, de donde viene la palabra dinamita. Algo, mire, que no se puede parar. Cristo lo tiene dispuesto para aquel que confía en Él. Pablo lo dijo. Cuando yo me enfoco en Cristo, aún la limitación que tenía Pablo, mire, no le impidió seguir adelante. Hermano, si vamos con el poder de Dios, así amamos al Señor con nuestras fuerzas. Dios da la fortaleza a los que esperan en Él. Isaías 40, ¿dónde más va a ir usted? ¿Verdad? Isaías 40, vamos a tener ese pasaje para un mes también. Isaías 40, casi a mitad de la Biblia, mis hijas, están fajadas ahí con la Biblia. Y no se cansen. Después que usted practica, va a llegar más rápido. Le va a ganar el pastor. Isaías 40, 28. En una forma de pregunta retórica. Y pregúntese usted, coja ese versículo para evangelizar. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que no alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén, hermanos. Siga usted después recordando los demás. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios renueva las fuerzas. Él es que da fuerza al cansado, aún espiritualmente, aún emocionalmente, aún en este mundo difícil. Joven, en este mundo que tú quieres ser puro y pura, y ahora me voy a cansar, como dijo Asaf en el Salmo 73. Por poco me deslizo, por poco me llevo del otro. No, confía en el Señor, sigue adelante, pide al Señor sus fuerzas. Él te va a renovar fuerzas. Posiblemente es lo que necesitamos, hermano, como iglesia, como matrimonio. Señor, necesitamos nuevas fuerzas. No es un nuevo esposo, no es una nueva casa, no es un nuevo empleo posiblemente. Es nuevas fuerzas en Cristo. Amén, hermano. Lo demás puede venir también, no es que no venga. Pero, oye, si Dios nos da la fuerza, vamos a poder en Él. No solamente entonces servir con el poder, sino tercero, pongamos toda nuestra fuerza para el reino de Dios. No es solamente poner las fuerzas para servir, sino toda nuestra fuerza, Cristo la quiere primero para Él. Amén, hermanos. Segundo Timoteo, no escuchen amén, amén. Amén. Ahí donde tenemos que luchar, es la prioridad del Señor en nuestras vidas. Segundo Timoteo 1, te voy a dar 2 versículos de Timoteo. Segundo Timoteo 1:7, Pablo le decía a Timoteo, ahí está, para que tú seas fiel, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la misma palabra que estamos utilizando para las fuerzas es la misma de poder allí. Entonces, pongamos toda nuestra fuerza para el reino de Dios. Y el 2:1, me encanta el 2:1 también, 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, ponga su nombre, Ariel, ponga su nombre, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:1. 2 Timoteo 1:7 y 2 Timoteo 2:1. Pongamos toda nuestra fuerza. Y la pregunta sencilla que hacemos allí, ¿qué porcentaje? Si tú pudieras poner tu fuerza, tu tiempo, lo físico para el Señor, ¿qué porcentaje de nuestra fuerza le estamos dando al Señor para su reino? Recuerden, nos vamos a cansar de algo, pero ojalá que nos cansemos no de Cristo, sino sirviendo a Cristo. Amén. Que toda nuestra fuerza la pongamos por Él. Pero al final de todo, recordemos que amar así a Dios es más que todo sacrificio. Amar así a Dios, esto sería un argumento, ¿verdad? Es más que todo sacrificio. Miren Marcos 12 para terminar otra vez. Lo que dice el versículo 33.
Amar al Señor con todo lo que hemos dicho, con nuestras fuerzas también, es más que cualquier cosa externa. Marcos 12:33 dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sabe lo que nos enseña eso? La entrega de todo el ser, con sus habilidades, fuerzas, deseos, afectos y tiempo, es lo que Dios quiere. Amén. Dios quiere todo. Esto nos enseña una rendición total al Señor. Amar así a Dios es más que todos los holocaustos. Los holocaustos y sacrificios son importantes, pero el Señor está diciendo aquí: hey, lo que Dios más le importa es que tú te rindas completo a Él. David también lo dijo: si vamos a poner cosas sobre la mesa, lo que Dios más le importa es un corazón rendido a Él. Todo le importa al Señor, la prioridad. Así que por último, eso nos aplica que Él quiere la calidad antes que cantidad. Cuando estemos haciendo muchas cosas, recuerda, primero evalúa cómo está. No tanto la cantidad, sino si estoy haciendo cosas externas, vienen de un corazón puro, rendido al Señor, de un alma controlada por el Señor. Por eso es que, hermano, en este ministerio yo felicito a la iglesia, porque hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Y su pastor lo enseña, hermano, y yo me lo aplico yo mismo. A Dios le importa lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque nuestra alma y emociones están involucradas ahí. Yo no puedo estar murmurando, sirviendo a los hermanos la comida. Yo no puedo estar hablando de alguien y me voy a la iglesia. Yo no puedo estar, todo Dios lo quiere. Y así vamos al Señor. Amén, hermanos. Y algunas veces vamos a fallar y le pedimos perdón al Señor y Él nos va a ayudar. Dios quiere calidad antes de cantidad. Si vas a hacer muchas cosas, que veamos primero si está haciendo de corazón, pureza, en obediencia al Señor. Dios quiere santidad antes que actividad. Dios quiere santidad antes que actividad. También eso nos recuerda esto: los sacrificios y holocaustos, los judíos sabían que tenían que hacerlo, pero muchos estaban haciendo las cosas por fuera y su corazón no estaba ahí. Y Dios lo veía, y Dios los reprendió y los corrigió. Pero había muchos como David, que aunque pecó, confesó su pecado y de corazón quiso seguir sirviendo al Señor. Así que Dios quiere santidad antes que actividad, y Dios quiere prioridad antes que ocupación. Dios quiere prioridad antes que ocupación. Siempre en la iglesia, hermano, tomamos en cuenta los ministerios que nosotros servimos, en su vida personal y todo, pero otra vez, Dios quiere lo primero. Dios no quiere cualquier cosa. Mejor preocupémonos por un área en nuestra vida allí. Digamos, te estoy dando, Señor, yo el primer lugar aquí. Y no piense en el servicio de la iglesia solamente. Pensemos en nuestra vida personal. Todas nuestras fuerzas deben ser para el Señor. Y al final es todo el ser. El Señor no quiere que tú le ames con el corazón solamente. Y si le amas con el corazón, todo lo demás va a venir. El Señor, para que le ame con el corazón, quiere que guardemos nuestra mente y que le amemos con la mente. Usted ve cómo todo se conecta. Y al final es el creyente íntegro, completamente entregado al Señor. Amén. Puede haber un cristiano que está metiendo Biblia, por eso viene alguien, mete Biblia aquí, no llega al corazón y se va de la iglesia. Nunca era salvo posiblemente, y si era salvo, pasó como la palabra del sembrador. Arrebató el maligno esa semilla. Ustedes ven, jovencitas, porque queremos que ustedes conozcan la Biblia, pero clamamos que llegue al corazón para que haya transformación. Y ahora, después que transformó el corazón y que nuestras emociones, un mundo convulsionado, nos incita a pecar y no podemos enojarnos e irarnos pecaminosamente, y en un área de nuestras emociones pecamos contra Dios, ahí nos damos cuenta cómo estamos espiritualmente. Y no nos conformemos a eso, del Señor, necesito más control. Me estoy afanando mucho, ya vimos que a Dios no le agrada esto, entonces yo tengo que tener más paz de Dios. ¿Ve cómo todo se conecta? Mi alma debe estar rendida al Señor, amándole a Él, y voy a tener más control de mis emociones, de mi vida. Y luego se va a evidenciar con mis fuerzas. Eternamente voy a poner más para el Señor. Amén. Vamos ahora. Gracias, Señor, por este estudio, pasaje, estas 4 áreas de amarte a ti. Ayúdanos, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos ha dado tu palabra para poner en la mente, para depurar, para filtrar, para limpiar, Señor. Y luego eso también limpia el corazón. Esta bóveda, esta caga que solamente tú ves, pero que entra por nuestra mente y por nuestros sentidos. Ayúdanos a guardar nuestros sentidos. Que seamos, Señor, personas que nos cuidemos lo que entra, la información. Que más información de ti, de tu gloria, de tu poder, de tu palabra esté en nosotros. Y sigue controlando nuestras emociones, nuestra alma, que va desde la vida que nos ha dado para movernos, hasta la voluntad y las emociones.
Necesitamos más matrimonios controlados por tu Espíritu. Necesitamos más jóvenes que no dependan de emociones, sino controladas por ti, Señor, guiadas por el Espíritu. Necesitamos más niños que también puedan los problemas resolverlos bíblicamente. Eso va relacionado con el alma. Haz tu obra, Señor, y al final nuestras fuerzas externamente, nuestras decisiones, nuestro fruto será amarte y vivir para ti. Bendícenos y gracias, Señor, y haz esta obra en nosotros en el nombre glorioso de Jesús. Amén.